le estaba mencionando de la información física versus la información electrónica. Ojo, esto es importante. Tenemos que irnos acostumbrando al tema electrónico. Eso es la tendencia. Les he traído ahí también, vamos a ver más adelante, cuáles son los cambios que se vienen al procedimiento de importación. Ya hoy existe un proyecto para modificar el procedimiento de importación. ¿Ah? Entonces tenemos que irnos adecuando al tema electrónico. Va a llegar un momento en que tú no vas a llevarle nada a la aduana. Todo va a ser electrónico. Y toda la revisión va a ser electrónica. Entonces tenemos que irnos acostumbrando. Lo único que no veo tendencia a que sea electrónico es el archivo. ¿No? Deberían ponerlo electrónico también el archivo de los agentes de aduana. Ocupa mucho espacio, muchos arbolitos. Bien, fíjate, el artículo 134 de la ley dice que cuando exista discrepancias en los datos contenidos en los documentos y archivos de operadores de comercio exterior, con lo de SUNAT se presumen correctos estos últimos, ¿no? O sea, la información que tenga la SUNAT va a prevalecer sobre la información impresa del agente de aduana. Por eso es importante el tema electrónico, ¿no? Lo que se transmite. Yo no sé si han tenido casos, de repente, en que de pronto tu agente de aduana te dio una impresión con una data y tú entraste a la aduanel y había otra data, otro valor, otra descripción. Ha pasado. Yo, por ejemplo, he visto casos en que tú lanzaste la liberación, pusiste el TPI y cuando vas a consultar el aduanel no hay TPI. Entonces la pregunta es, ¿o fue el proveedor de la agente de aduana, el proveedor del sistema de la agente de aduana que hizo mal, o el sistema de la aduana está mal? ¿No? Entonces siempre hay que estar mirando, siempre hay que estar cruzando la información, porque yo puedo pensar, todo está muy bien, y de pronto me visitan y me dicen, mire señor, en el aduanel que está así. Y yo ni enterado, ¿no? En lo más remoto. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Cambios importantes que hubo en el régimen de importación respecto a las modalidades. A ver, yo les había dicho que lo que la aduana busca es que hagas, ¿qué régimen? ¿Qué modalidad? Anticipado. Anticipado. Por dos razones fundamentales. Primero, que el anticipado te ahorra tiempo. Y segundo, la aduana quiere concentrar las operaciones en los puertos. Porque si concentra las operaciones en el puerto, le es más fácil destinar gente, ¿no? Le es más fácil poner 5 o 6 especialistas en APM, en DPBOR, que mandar un especialista a Santa Anita, mandar un especialista a Ranza, otro a Impesa. O sea, por un tema administrativo, la concentración es mejor que dispersar. Y la única manera de hacer eso es diciéndole al importador que haga despacho anticipado, que tramite en el puerto y evite trasladar carga a los depósitos temporales, ¿no? Esa es la lógica que maneja la aduana. Ahora, ¿qué cambio hizo para incentivar? Había un problema que tenían los importadores y era el plazo. Tú destinabas un despacho anticipado y solo tenías 15 días. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, tu nave no hacía conexión? O de repente hubo una huelga en Quito y tu nave no salió. Pasaban los 15 días y ¿qué pasaba con tu despacho? ¿Qué se volvía? Excepcional, ¿no? Pero no se volvía automáticamente excepcional. Había que presentar un expediente.
Y para presentar un expediente tenía que tener volante. Y para tener volante, mi carga tenía que haber sido trasladado a un depósito temporal. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una carga llega hasta que llega a un depósito temporal? 5 días, más o menos en promedio. Entonces, lo que yo quería sacarlo inmediatamente se volvía una pesadilla. Porque encima el expediente no me lo resolvían al toque. Pasaban 2, 3 días, más 5 días que se habían demorado en trasladar el contenedor, ya iban 8. ¿Y quién me pagaba la sobreestadía? Y el almacenaje. Entonces los importadores decían, no, ni loco, mejor que llegue, que entre al depósito temporal, total, me da 20 días libres y numeramos con tranquilidad, ¿no? Porque no quería arriesgarse. Porque rectificarlo resultaba más complicado que mantener un despacho anticipado. Entonces, ¿qué hizo la aduana? Cambió el plazo. Entonces dijo, ya no te doy 15 días, ahora te doy 30 días. 30 días calendarios. Que es un tiempo realmente prudente, más en el caso marítimo, que te puede ayudar a tomar decisiones si es que tu nave, por alguna razón, no va a llegar. O sea, es bien complicado que una nave no llegue en 30 días. Bien complicado, ¿ah? Más aún que la ruta más larga son 40 días de China. Entonces es medio complicado que no llegue, ¿no? Entonces fíjate, con 30 días, entonces la aduana te abrió la posibilidad y dijo, si tu problema es el tiempo, toma, tienes 15 días más. El despacho diferido era lo que era el excepcional. Esta modalidad, yo a veces pienso que debe tener un gran problema de identidad, ¿no? Porque primero se llamó normal, después lo llamaron excepcional, ahora lo han llamado diferido, y mañana no sabemos qué lo llamarán. Pero es la modalidad que más nombre le han puesto, ¿no? Y lo han degradado encima. Porque antes era el principal, ahora ya no quieren que lo use. Entonces, no contento con cambiarle el nombre, le cambiaron el plazo también. Y dijeron, ya no tienes 30 días para destinar, ahora tienes 15. Solo 15. Y si no destinas dentro de los 15 días, tu carga cae en abandono legal. Ya está. Al anticipado lo premio, al anticipado le doy ayuda, y tú que quieres hacer diferido, no. Te castigo, ¿no? ¿No quieres hacer anticipado? Te castigo, pues. Y solo cuando cae en abandono, creo que solamente puedes someterlo a importación. No, a otros regímenes también, vamos a ver eso más adelante, sí. Ese fue uno de los cambios también que hubo, ¿no? Uno de los cambios importantes que hubo. El urgente, ni lo tocaron. El urgente, su destinación son 15 días antes y 7 días después. A ver, acá quiero que te centres un rato, porque acá viene el cambio que va a hacer la aduana en su procedimiento. ¿Qué entiendes por diferido? ¿En qué momento crees que numeras un diferido? Cuando llegó la mercancía, ya llegó ¿Ya? ya llegó y está en un terminal de movimiento. Cuando está en un terminal. Ok. O sea, para numerar un diferido tengo que tener volante. ¿Sí? Tengo que tener volante, ¿no? Eso es, digamos, hasta hoy lo que hemos visto y conocemos. Que si yo voy a numerar posterior a la llegada de la nave, tengo que esperar que se traslade al depósito temporal, el depósito temporal necesita volante y numero, ¿no? Eso es lo que conocemos. Muy bien. Eso quiero que lo tengamos marcado porque vamos a ver el cambio que va a venir. ¿Ok? Téngalo ahí marcado porque después vamos a verlo. Y para poder entender, tenemos que entender cómo es hoy el diferido. Bueno, la aduana dijo ya, ok, tienes 15 días, pero te voy a dar el chance a que puedas prorrogar 15 días adicionales. Pero eso sí,
me lo tiene que pedir el dueño consignatario, no la gente de aduana. Me lo pide el dueño consignatario y me lo tiene que pedir mediante un anexo que ya la aduana creó. Y además, me lo tiene que pedir antes que pasen los 15 días. Ojo con eso, porque tú puedes pedirlo en el día 16 y no sirve de nada. Porque tu carga ya está en abandono legal. Si lo quieres pedir, lo tienes que pedir el día 14, máximo el día 15. El día 16, ni te molestes en presentarlo porque no te va a servir. ¿Ah? ¿Y cómo se solicita? Mediante una solicitud llamada el anexo 8, ¿no? Ojo, eso lo presenta el dueño consignatario. Él lo tiene que firmar. Ok, los plazos para la modalidad anticipado, ¿no? Son 30 días calendarios antes que la nave llegue al puerto, y en el caso diferido, 15 días, ¿no? 15 días el diferido. Profesor, una pregunta. En lo que es carga directa, ¿el aforo lo hace el mismo terminal portuario o lo tienes que movilizar hacia un depósito temporal? Ok, a ver. Hoy el término de carga directa también allí es un tema que está cambiando. ¿Por qué? Descarga directa se entiende cuando tú tienes posibilidad de meter tu camión y del barco ponen el contenedor o la carga en tu camión, ¿no? Ese es descarga directa. Pero por ejemplo, DP World. ¿En DP World podemos hacer una descarga directa? DP World llega a la nave, descarga, lo mete a una zona y luego tú lo sacas con cita. ¿Ok? Entonces ya el término de descarga directa, digamos, hoy se aplica en APM, pero incluso APM ya va a cambiar su método. Pero yendo a tu pregunta, porque tu curiosidad está dónde se hace el aforo. Muy bien. Más adelante vamos a ver los tipos de despacho anticipados. ¿Cuáles aforan en el puerto? ¿Cuáles aforan en el CINI? ¿Cuáles aforan en depósitos temporales? Si hay una diferenciación, sí. ¿De qué depende? Del tipo de despacho anticipado que hayas seleccionado. Ok, el despacho urgente no ha variado, como les comenté. Tengo 15 días antes que llegue el medio de transporte hasta 7 días posteriores, ¿no? 7 días posteriores. Acá hubo una precisión. Mucho se creía, o al menos interpretaba, y la gente leía o entendía que el plazo era 15 días hasta 7 días. Por lo tanto, yo puedo destinar en cualquier parte de la línea. Y había una discusión si yo podía destinar, por ejemplo, cuando la nave estaba descargando. Porque total, la interpretación era que yo podía destinar 15 días antes hasta 7 días posteriores al término de descarga. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede? Llega mi nave y está descargando. Quiero numerarlo de despacho urgente. ¿Podría o no? ¿Ah? Por acá dicen que sí, por allá ¿qué dicen? ¿Podemos o no podemos? Eso ha sido una discusión permanente, ¿ah? Y de hecho en la experiencia que tengo, alguna vez lo hice. Pero con los cambios que hubo, se precisó. Y los momentos que se han establecido para el despacho urgente es, oye, tú puedes numerar 15 días antes que llegue la nave. Pero si la nave ya llegó, yo te voy a dar 7 días, pero contados a partir del término de la descarga. Por lo tanto, te voy a pedir pesos finales. Te voy a pedir que esté lo que era la carga antes. Entonces, no lo puedo numerar en la descarga.
¿Ya? Esa parte negra, esa parte gris, entre la llegada y el término de descarga, es un lapso de tiempo en la que tú no vas a poder hacer nada con la carga. Porque tus plazos son, o lo numeras antes que llegue, o lo numeras de la descarga 7 días posteriores. ¿Ya? Ojo con eso. Esa parte nebulosa, siempre hubo una discusión. De hecho, hace 6 años con combustible lo numeramos, estando en esa parte nebulosa, y de ahí ya hicieron cambios en la norma, ¿no? De que en realidad la interpretación era muy genérica. Se prestaba a darle una interpretación, digamos, extensiva, si quieres ponerlo de esa manera, ¿no? Ahora, bien, en el despacho urgente vamos a tener además dos modalidades: el urgente y el de socorro. Son dos temas muy diferentes, fíjate, a pesar de estar enmarcados en la misma modalidad. Mientras el despacho urgente está basado a un grupo de mercancías que son regulares, pero que por el tipo de mercancía necesita un tratamiento especial, animales vivos, explosivos, mercancía granel, maquinaria de gran peso y volumen, por ejemplo. Revistas. Revistas, por ejemplo, periódicos, ¿no? Que por el tipo de mercancía necesitan tener un tratamiento especial. Los de socorro están limitados a temas de desastres y tienen un listado diferente al de despacho urgente. Por ejemplo, ahí encontramos carpas, agua, bidones de agua. O sea, el listado del despacho de socorro está orientado exclusivamente a la atención de desastres, ¿no? Y obviamente un despacho de socorro va a tener prioridad sobre cualquier despacho. Ahí están las frazadas, por ejemplo, también, ¿no? Son elementos para poder atender desastres. Entonces, primero el Estado tendría que declarar la zona de emergencia, zona de desastre, para poder aplicar el despacho de socorro. No es que a mí se me ocurra y de pronto traigo frazadas y digo, quiero hacer despacho de socorro, ¿no? Porque quiero, no sé, pues, habiendo una inundación y quiero llevarlo allá. No basta, tiene que estar mencionado que es una zona de emergencia, ¿ya? Si no es que a mí se me ocurra. O yo quiero hacerlo, no es que tú quieras, es lo que la norma te va a permitir. Y en el despacho urgente también, por ejemplo, si yo quiero compararlo con el despacho anticipado, voy a tener en cuenta dos diferenciaciones muy importantes. Todo despacho urgente, sin excepción, mira, todo despacho urgente, sin excepción, que he numerado antes que llegue el medio de transporte, sale con levante del puerto. Y eso tienes que tenerlo muy claro, porque a diferencia del despacho anticipado, en el despacho anticipado no necesariamente puede salir con levante del puerto. Y tú miras, a mí que me interesa que salga con levante del puerto, no salga con levante del puerto. Pues debería interesarte mucho, porque imagínate que estás trayendo nitrato de amonio, grado ANFO. ¿Has escuchado el nitrato de amonio, grado ANFO? Bueno, el nitrato de amonio, grado ANFO, es con lo que hacen los explosivos. ¿Te imaginas un barco que viene con 2000 toneladas de nitrato de amonio, grado ANFO, ¿ok? Y tú le digas a APM, ¿sabes qué, APM? Quiero dejar mis 2000 toneladas aquí en el puerto. ¿Ah? APM, por norma de seguridad y por la calificación de mercancía peligrosa, te va a dar 20 minutos, sí, 20 minutos cuando baje un camión para que tu camión salga. 20 minutos. Obviamente, porque esa mercancía va en un polvorín, ¿no?
imaginas una explosión de esas amenities en el puerto, sería un tema muy complicado. Entonces, decía, ¿no? ¿Por qué me interesa a mí saber si en el urgente hay levante en el puerto, llega el anticipado? Puede que sí o puede que no. Porque para el nitrato de amonio necesitas tener una resolución de SUCAME. SUCAME con la aduana tiene que inspeccionar la carga. Y después de 15 días, más o menos, SUCAME te emite tu resolución. Entonces, si tú tuviste la ingeniosa idea de enumerar este nitrato de amonio grado ANFO como despacho urgente, no va a poder salir del puerto. ¿Y qué le dices a PM? ¿Qué le dices a DP World? Una complicación muy seria. Solo para que tengan referencias, si ese mismo nitrato o la mecha corta para explosivos lo traes en un contenedor, ese contenedor es el primer contenedor que está sobre la borda del buque y es el primer contenedor que tiene que bajar. Si tú no tienes levante de ese contenedor o autorización de salida de ese contenedor, ese barco no descarga. No descarga. Y si se demora, lo fondea nuevamente. ¿Quién va a asumir esos costos? ¿A quién cree que le va a cobrar la naviera? Al dueño de ese contenedor. Y si tu agente de aduana fue el genio, ¿cómo haces? Un día de demo rate de una nave está entre $20,000 y $30,000. ¿Ya? $20,000 y $30,000. Promedio. Entonces, por eso es importante conocer exactamente en qué consisten las modalidades para tomar mi decisión y decidir si mi carga de repente va como urgente o anticipado. Y te pongo el ejemplo del nitrato de amonio, porque una de las mercancías que tú puedes destinar en la modalidad de urgente son los explosivos. ¿Ok? Pero fíjate, por más que la norma lo dice, no te conviene aplicarlo. Porque lo que tú necesitas es sacarlo inmediatamente del puerto. ¿Qué sería conveniente en todo caso? Ahí hay dos cosas. Podrías aplicar, bueno, todavía no hemos entrado al anticipado, pero podrías aplicar el despacho anticipado. Break, ya. Bueno, ahorita le damos el break. 5 minutitos. El despacho anticipado con autorización especial de zona primaria. De manera que cuando llegue tu carga, simplemente va a salir. Se va a morir. Tranquilo, ¿no? No pasa nada. O en el hipotético caso que no hayas podido destinar la carga por X razones, porque para aplicar lo que te he dicho tiene que estar numerada la DAN, pero vamos a suponer que por alguna razón no vas a poder numerar porque te falta algún documento, lo que tendrías que pedir es una extensión de zona primaria. Te lo llevas sin estar numerado. ¿No? Hay mucha diferencia entre el despacho anticipado con autorización especial de zona primaria, donde tiene que estar numerado, evidentemente como despacho anticipado, a la solicitud de extensión de zona primaria, que es una solicitud por el cual yo le digo a la aduana, permite llevarme mi carga para luego numerarlo en mi alma. Sí. ¿Ah? Hay mucha diferencia en eso. ¿Ok? ¿Salen a ver cuánto tiempo es? 20 minutos. 20 minutos, ya, listo.